Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Minguela. Trabajo en el Centro de Salud Valle de la Oliva, Majadahonda, en la Dirección Asistencial Noroeste, y junto con mis compañeros, otro médico del centro, que es Mónica Gracia, dos enfermeras, tres residentes nuestros y nuestro médico cardiólogo cercano en este proyecto de CarPrimaria, que es Marcos García Aguado, pues formamos lo que es la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de Cercanía. En realidad esto es un proyecto transversal entre la primaria y la especializada. Voy a dar esta tarde unas pinceladas sobre lo que es la ecografía pulmonar básica y unas nociones de ecocardioscopia en lo que es la insuficiencia cardíaca. Pertenezco al grupo de trabajo de ecografías Emergen junto con mis compañeros que están en pantalla. Y antes de comenzar voy a dar una definición de lo que es la insuficiencia cardíaca, una definición universal. Se trata de un síndrome clínico con síntomas y o signos de insuficiencia cardíaca causadas por una anomalía cardíaca estructural y o funcional, que hay que confirmar de dos maneras, bien con concentraciones elevadas de péptido natriurético o demostrando mediante signos objetivos de congestión pulmonar o sistémica, y he aquí por lo que estamos dando esta sesión de ecopulmonar y de ecocardioscopia. ¿Cuáles son las razones fundamentales para hacer esta técnica? Pues se trata de una técnica rápida que se realiza en unos 5 o 10 minutos. Es muy poco incómoda para el paciente, se necesitan pocos conocimientos anatómicos, al contrario que ocurre con otras ecografías, por ejemplo las de abdomen, musculoesquelética o de tiroides, que tenemos que saber mucho de anatomía. En este caso son 4 nociones básicas, lo que son las costillas, el diafragma, la pleura y los pulmones. Es muy fiable por ser muy sensible y tener un alto valor predictivo negativo. Eso sí, es poco específica. Las lesiones pueden corresponder a varias causas. Y yo creo que es la ecografía que tiene una más rápida curva de aprendizaje, porque según varias publicaciones con estudio y con práctica, necesitaremos aproximadamente unas 10 horas para que adquiramos la técnica y seamos capaces de hacer un estudio ecográfico pulmonar y ecocardioscópico mediante la ventana succifoidea. El guión que voy a llevar es el siguiente. Primero hablaré sobre unas nociones básicas y artefactos en ecografía pulmonar. Indicaré la utilidad de la ecografía en el paciente con disnea. En tercer caso, hablaré del método de exploración en ecografía pulmonar. Unas pinceladas sobre ajustes básicos del equipo para la exploración. Explicar lo que es una ecografía pulmonar normal y una ecografía pulmonar patológica, en concreto en lo que es insuficiencia cardíaca, y un estudio de la vena cava inferior en modo M y en modo B. Comenzamos con el pulmón. Decir que la ecografía pulmonar es el point of care ultrasound por antonomasia. Se trata de una ecografía rápida realizada al paciente por el médico clínico para responder a una cuestión clínica concreta. Es una ecografía que hay que hacer en el momento para responder a lo que nosotros nos estamos preguntando. No se puede demorar, no se puede derivar al servicio de radiología. Es una ecografía que tenemos que hacer nosotros en este momento. La ecografía torácica es la ecografía de los artefactos. La ecografía normal, lo que estamos acostumbrados es a ver en pantalla lo que corresponden a los órganos que estamos estudiando, pero en la ecografía pulmonar es una ecografía de artefactos, y los artefactos son imágenes irreales. Significa que las vamos a ver en una proyección y no las vamos a ver en otra, pero los artefactos tienen una alta correlación con lo que es la patología. O sea, es importantísimo conocer los artefactos porque de esta manera sabremos lo que estamos viendo al hacer la eco. Y deciros que la ecografía pulmonar es una ecografía de superficie, en donde es fundamental tener la sonda perpendicular a la pleura para poder interpretar lo que vemos. Nosotros vamos a ver el pulmón, esta estructura cilíndrica, en casi todo el contexto, porque pongamos donde pongamos la sonda de forma perpendicular a la pleura, vamos a poder ver lo que ocurre en el pulmón. Habitualmente es o porque toca directamente la pleura o porque hay algo alrededor de lo que nosotros queremos estudiar que está inflamado y toca la pleura.
Lo único que no vamos a poder ver es lo que está aquí en el centro, que en definitiva son los bronquios y los vasos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una embolia pulmonar, salvo que de un infarto pulmonar que esté tocando la pleura, no vamos a ser capaces de verlo. Y en el caso del EPOC y del asma, que se trata de una broncoconstricción, pues nos vamos a encontrar una ecografía pulmonar completamente normal, porque lo que está afectado es el bronquio. En ecografía, las interfaces son las responsables, ¿vale?, de la cantidad de haces de ultrasonidos que salen reflejados. Cuando nosotros tenemos una interfase con dos impedancias muy distintas, la cantidad de ultrasonidos que salen reflejados es muy alta. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una ecografía entre un tejido blando y un tejido blando, por ejemplo, entre el hígado y el riñón, van a ir pasando todos los haces de ultrasonidos entre esas dos estructuras y vuelven otra vez las imágenes a través de la misma sonda y las vemos en lo que es en la pantalla. Sale muy poquitos haces de ultrasonido reflejados. Cuando el haz de ultrasonido pasa entre un tejido blando y el hueso, ya son un 46 o un 70% de los haces de ultrasonidos los que salen reflejados. Por ejemplo, cuando nos encontramos una costilla. Lo que interpreta el ecógrafo es que cuando el haz de ultrasonido choca con un hueso, como se refleja un 46 o un 70% y además parte se queda absorbido, el ecógrafo entiende que de ahí para abajo no hay nada y nos va a dar una imagen negra. Pero cuando el haz de ultrasonido está pasando entre un tejido blando y el aire, es muy curioso lo que ocurre aquí, porque son el 99% de los haces de ultrasonidos que salen reflejados. Es decir, que en el momento que el haz de ultrasonido choca el aire, el 99% sale reflejado y de ahí para abajo no va a pasar más que un 1%. Pero el aire se va a comportar como un espejo y ahora os lo vamos a explicar. Esto es una representación esquemática de una cuña de toras. Cogemos un trocito de toras del paciente, como si lo catáramos como un melón, y nos encontramos esta cuña. La parte de arriba corresponde a lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo y aquí hay una estructura que correspondería a la pleura, por debajo está el pulmón. Nosotros ponemos una sonda ecográfica, en este caso hemos decidido poner una sonda lineal. Desde aquí vienen los haces, los estímulos eléctricos que se transforman en mecánicos en el momento que llegue donde están los cristales piezoeléctricos, y desde aquí empiezan a pasar los haces de ultrasonidos atravesando lo que es la piel, tejido celular subcutáneo y el músculo hasta que llegan a la primera estructura ideada, que es la pleura. En ese momento un 99% de los haces van a salir reflejados en el mismo sentido pero en dirección contraria. Algunos salen refractados, pero la mayoría salen reflejados. Pues parece que tendríamos un problema, como decía Harrison en sus tratados, diciendo que la ecografía pulmonar no nos servía para el pulmón, pero sí que vamos a ser capaces de ver cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la pantalla del ecógrafo? Pues lo vamos a ver de la siguiente manera. La primera parte, vemos la estructura anatómica tal como es. Esta es la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo y la primera estructura ideada que nos encontramos, que es la pleura. Que la pleura es un artefacto de lo que es la línea que corresponde a la sonda que se va a ver reflejada aquí. Si os dais cuenta, esta parte de aquí es lo mismo que aquí, porque hemos dicho que el aire se comporta como un espejo. Y vemos la misma línea que se repite, hiperecogénica, blanca, a la misma distancia, que la vamos a ir viendo hacia abajo, que son el primer artefacto que vamos a ver en toda la presentación, que es la línea A. Por tanto, de aquí a aquí vemos estructuras anatómicas, pero de aquí para abajo ya no vemos ninguna estructura anatómica. Todo lo que vamos a ver son artefactos, son imágenes irreales que tenemos que conocer para saber lo que nosotros estamos viendo. Bueno, pues llevamos ya un rato hablando de artefactos y vamos a explicar lo que es un artefacto. En ecografía pulmonar es muy importante, ¿vale?, conocerlo a través de la física, ¿vale? Y entonces, los artefactos que vamos a conocer, el primero es el de la sombra acústica posterior, que es en realidad la primera imagen que vamos a ir buscando cuando hacemos una ecografía pulmonar, que es la imagen del famoso murciélago.
Estas son las costillas, estas imágenes hiperecogénicas que nos dejan una sombra acústica posterior. Esta es la sombra acústica posterior. En la de ultrasonidos, cuando checan con el hueso, hemos dicho que de un 40 a un 70% sale reflejado, y además es que se placa el haz de ultrasonidos, por tanto no pasa, y en la pantalla del ecógrafo, el ecógrafo interpreta que de aquí para abajo no hay nada y aparece una imagen en negro, que son las alas que corresponden a este murciélago. Esta línea hiperecogénica hemos avanzado en la diapositiva anterior, que era la pleura, y justo a la misma distancia y equidistante aparecen otra serie de líneas que son las líneas A, que no es más que el reflejo de esta pleura. Bueno, pues este es el primer artefacto que vamos a conocer, que es la sombra acústica posterior. El siguiente que tenemos que conocer es el de la imagen en espejo. El haz de ultrasonidos, cuando choca con una superficie muy reflectante que además es curva, como ocurre con el diafragma, lo que le pasa es lo siguiente: el haz de ultrasonidos está pasando por un tejido blando, en este caso estamos pasando por el hígado, y cuando llega a una imagen, ¿vale?, a esta zona, ¿vale?, están atravesando los haces de ultrasonidos y vuelven otra vez por el mismo lugar, que es por la sonda. En lo que es la pantalla del ecógrafo nos da una imagen, nos da esta imagen, ¿vale?, que es, en este caso se ha encontrado con la cava. Pero como el haz de ultrasonidos puede chocar con esta superficie reflectante y curva, pues alguno de los haces sale un poco como disparado. Sale disparado aquí, no va hacia arriba. Entonces, cuando vuelve, el ecógrafo interpreta que vuelve desde más abajo, pero es la misma imagen. Entonces, lo que nos da en la pantalla del ecógrafo es la misma imagen que ha observado al principio, con los haces de ultrasonidos que están volviendo más tarde. Él cree que esta imagen está más abajo y que es igual. Esta es lo que es la imagen en espejo. La atenuación, este es un artefacto que vemos en la esteatosis hepática. Cuando los haces de ultrasonidos chocan con una estructura grasa, lo que va haciendo es chuparse el haz de ultrasonidos. Se va como muriendo, por decirlo de alguna manera, hasta que llega un momento en que dejamos de verlo. Esto es lo que es la atenuación. Y luego un artefacto muy importante en pulmón es el artefacto de reverberación. Lo vemos, por ejemplo, también en la vejiga, en la parte superior de la vejiga, o lo vemos en el pulmón. Esto ocurre cuando el haz de ultrasonidos está chocando con dos zonas, dos membranas que están paralelas, son muy reflectantes, y lo que ocurre aquí es que el haz está chocando entre una membrana y otra, ¿vale? Está así como un pinball, dando, ¿vale?, una, otra, y de vez en cuando sube hacia arriba, y en la pantalla del ecógrafo nos va a dar una imagen. En este caso es una imagen lineal hiperecogénica blanca, que como va a volver otra parte de otro haz de ultrasonidos que está rebotando, al volver el ecógrafo interpreta que está más abajo y nos vuelve a dar otra imagen hiperecogénica justo por debajo. Cuando vuelve otra por debajo, y esto es lo que es la imagen de reverberación, que es lo que acabamos de explicar con la línea A, ¿vale?, con la primera imagen que corresponde a la pleura, que es la representación de lo que es la sonda, y luego las siguientes líneas A más abajo, que están equidistantes. El otro artefacto que tenemos que conocer en el pulmón es el de la cola de cometa o en el rain down, que aunque uno ocurre con el líquido que hay en el pulmón, otro puede ocurrir por el gas que pueda estar atrapado en una zona líquida, que esto es lo que ocurre en el rain down, como por ejemplo cuando se hace una punción en un ojo, o cuando vemos aire dentro del duodeno, o cuando hay aire dentro del colédoco. Estos son los artefactos de rain down, que también es un artefacto de reverberación. En el caso del pulmón, el artefacto de reverberación que nos da es esta línea B. Es una línea hiperecogénica infinita que sale desde la pleura y que no es más que la traducción del haz de ultrasonidos que está chocando entre el líquido que hay en el intersticio del pulmón y el aire que hay en el alveolo. En este caso es un artefacto localizado en esa zona y va a ir dando unas imágenes lineales muy chiquititas que una con otra debajo, otra, termina dando esta línea, que es la línea B, que está traduciendo edema en el intersticio. En ecografía
pulmonar es importante saber que es una representación de un gradiente de densidades que va a dar distintos patrones, porque la ecografía en el pulmón se comporta como un densitómetro. En condiciones normales, cuando el pulmón está aireado, nos va a dar la imagen que hemos explicado antes, que es la imagen del murciélago, la de las dos alas, con la imagen hiperecogénica de la pleura y sus líneas A. En el caso del neumotórax, el neumotórax nos va a dar la misma imagen que un pulmón normal en condiciones estáticas. En condiciones dinámicas no, porque en condiciones dinámicas en el neumotórax el deslizamiento que ocurre en condiciones normales en la línea pleural no lo va a ver, ¿vale? Pero en una imagen estática es lo mismo un pulmón normal que un pulmón de neumotórax, como un pulmón del EPOC, como hemos explicado anteriormente. Cuando empieza a haber líquido en el intersticio, ya ha cambiado la densidad del pulmón, nos va a aparecer estas imágenes, que son las líneas B, que es lo que traduce un síndrome intersticial. Si el líquido, aparte de estar en el intersticio, está dentro de los alveolos, nos va a dar esta imagen, que es la imagen de condensación alveolar, el típico cuadro de la neumonía. Y la máxima cantidad de líquido que puede haber en el pulmón, que es lo que ocurre en el derrame pleural, nos va a dar este patrón. Entonces, a medida que disminuye el porcentaje de aire con respecto a la del agua, va a permitir que el haz de ultrasonidos pase, porque en este caso no se va a ver reflejado en un 99%, va a estar transmitiéndose a través de lo que podríamos decir un tejido blando. El haz de ultrasonidos se va a ir pasando por todo el tejido y se va a ir reduciendo la reflexión y nos va a ir dando distintos patrones. La utilidad de la ecografía en la disnea, en modo B. Lo podemos utilizar, sobre todo en atención primaria, para hacer diagnósticos diferenciales entre lo que es un EPOC-asma, entre lo que puede ser una neumonía, un edema pulmonar o incluso una embolia pulmonar. Es muy importante esta ecografía en atención primaria. ¿Qué sonda vamos a utilizar para hacer una ecografía de pulmón? Podemos usar cualquier sonda. Todo va a depender de lo que queramos ver. En el caso de que nosotros queramos ver muy bien la línea pleural, lo que vamos a coger es una sonda lineal, que es una sonda de alta frecuencia, que tiene poca capacidad de penetración. Pero cuando nosotros queremos ver el pulmón, el intersticio del pulmón, tendremos que coger una sonda convex, que es una sonda de baja frecuencia y que tiene una alta capacidad de penetración. O si tenemos una sonda sectorial, como es la sonda de ecocardio, también la podemos usar porque tiene unas características muy similares a la convex y hace que podamos meternos muy bien entre costilla y costilla. Estas son las tres imágenes que vamos a ver utilizando una sonda u otra. En el caso de la sonda lineal nos vamos a encontrar una imagen rectangular. Si os dais cuenta, estamos viendo la parte más superficial, lo que corresponde a la parte anatómica que hemos dicho, que es la piel, la musculatura, la zona de entre costilla y costilla, y justo por debajo tenemos la línea pleural, que ya os voy adelantando, que se está moviendo porque son dos estructuras que se mueven porque están deslizándose una sobre otra. En el caso de que haya líquido, en el caso de que haya gas, estas estructuras no se pueden deslizar y entonces no hay movimiento. Cuando nosotros ponemos la sonda convex nos encontramos esta imagen como un abanico que es mucho más profunda y que nosotros la vamos a utilizar para generalmente descubrir si hay una neumonía, si hay un edema en el intersticio, porque no nos interesa tanto ver lo que es la pleura, nos interesa ver en profundidad y ver los artefactos que se están generando. Y en el caso de la sonda sectorial nos da esta imagen que, si os dais cuenta, no aparecen costillas alrededor porque nos estamos metiendo entre costilla y costilla, pero la imagen es muy parecida a la que está dando aquí. El método de exploración en el caso de la sonda, vamos, en una sonda o lineal o convex, pero en el primer corte, que es un corte longitudinal. Es muy importante comenzar de forma longitudinal, porque siempre tenemos que ir a buscar esta imagen, que es la imagen del murciélago. Digo que es muy importante porque si empezamos en oblicuo transversal y nos metemos entre costilla y costilla, algunas veces lo que estamos es encima de una costilla, no estamos en la pleura. Y os recuerdo que todo lo que vemos en el pulmón lo vemos a través de la pleura y tenemos que poner la sonda perpendicular a la pleura. Entonces, una vez que estamos en una posición longitudinal, lo que haríamos es girar la sonda en sentido contrario a las agujas del reloj y ponernos en una posición oblicua entre costilla y costilla.
Aquellos que hayan utilizado poco la ecografía, deciros que cuando nosotros nos ponemos en longitudinal, que nos ponemos justo por debajo de la clavícula, el marcador de la sonda que está aquí arriba está marcando hacia la cabeza. Cuando lo miramos en la pantalla del ecógrafo, ese marcador nos aparece a la izquierda de la pantalla, lo que significa que si el marcador está a la izquierda y este marcador estaba señalando la cabeza, la parte de la cabeza corresponde aquí. O sea, esta costilla es la costilla superior y esta es la costilla inferior. La parte más superficial corresponde a la parte superficial del tórax y la parte más profunda, la parte más profunda del tórax. En el caso de que nosotros ya hayamos girado la sonda y la hayamos metido entre costillas, en sentido contrario a las agujas del reloj, nos vamos a encontrar la imagen hiperecogénica que se desliza, que es la pleura, y nosotros vamos a ver el pulmón a través de la pleura, ¿vale? Como os he contado, o sea que cuanto más pleura veamos, más posibilidades de ver si hay patología o no. En este caso nos están apareciendo artefactos que, si os dais cuenta por lo que he explicado anterior, son artefactos de reverberación, son artefactos de líneas B. Nos está diciendo que hay edema en el intersticio. En este caso, la parte que corresponde a la derecha, estamos viendo al paciente como si estuviéramos viendo en un TAC. Lo estamos viendo desde los pies. En la pantalla del ecógrafo, la parte izquierda de la pantalla corresponde a la derecha del paciente y la parte derecha de la pantalla corresponde a la izquierda del paciente. Lo más superficial es lo de arriba y lo más profundo es lo de abajo. Para hacer la exploración tenemos que adaptarnos a la circunstancia que nosotros queramos estudiar. Tenemos a un paciente en nuestra consulta que lo tenemos en un contexto clínico, que le conocemos y que nosotros nos vamos a adaptar a esa exploración. Podemos hacer un estudio de 8 áreas, podemos hacer un estudio de 12 áreas o podemos hacer un estudio con 3 puntos, que es el protocolo Blue. Volpicelli definió lo que son las áreas de estudio del pulmón, para lo cual lo que hizo fue trazar una línea imaginaria paraesternal, otra línea axilar anterior y otra línea axilar posterior. Estas líneas las unió a través de una línea transversal que pasa por debajo de la axila y definió de arriba abajo y de dentro a afuera, primera, segunda, tercera, cuarta, y por la parte de atrás corresponde, si está en la parte derecha, que normalmente tenemos que empezar por la derecha, pues correspondería a las 5 y a las 6. Y lo mismo ocurriría en el otro emitoras. Y en el caso del COVID, que nos interesa estudiar los 2 emitoras, porque la afectación del COVID es una afectación generalizada y parcheada, también deberíamos de estudiar las 2 áreas posteriores, que corresponderían al 5 y al 6. Pero en el caso, por ejemplo, del protocolo Blue, que es un protocolo de aproximación a la disnea, no necesitamos estudiar 6 áreas por emitora, sino que estudiamos 3 puntos por emitoras. El punto superior, que realmente lo que vamos buscando es descartar un neumotórax, el punto inferior en la parte anterior del tórax, que vamos buscando si hay líquido en lo que es el seno costofrénico, y luego lo vamos a ver en el caso de una insuficiencia cardíaca, y el punto posterior al emitoras, que es el punto PLEPS. Generalmente vamos a ir buscando derrame o condensación por la parte posterior del pulmón. En el caso de la insuficiencia cardíaca, que es lo que nos atañe a nosotros fundamentalmente, el estudio lo vamos a hacer con 4 áreas por emitoras. Normalmente el paciente que tenemos en atención primaria no es un paciente que lo vayamos a ver muy malito en condiciones normales como puede ocurrir en la hospitalaria. Son pacientes que podemos hacer una exploración sentada y lo vamos a hacer generalmente por la parte anterior del tórax. 4 áreas en un emitoras y otras 4 en el siguiente emitoras. La exploración la hacemos mediante barridos. Siempre he dicho que debemos de comenzar con un corte longitudinal, con el marcador mirando a la cabeza. Y una vez hemos hecho el corte longitudinal, debemos de ponerlo en transversal oblicua, porque nos estamos metiendo entre costilla y costilla, y tenemos que hacer el barrido. Volvemos otra vez a longitudinal y volvemos a hacer el barrido. Nos interesa ver cuanto más pleura, mejor, porque es desde donde vemos la patología. Volvemos otra vez en longitudinal y otra vez en barrido. Así conseguimos ver lo que es el área 1 y el área 2. Luego nos vamos al área 3 y al área 4. Nos acordamos que el área 3, que corresponde a la axila, corresponde a la parte superior del pulmón.
Entonces, esta es la técnica explorativa, como os he dicho, que debemos de combinar barridos longitudinales con barridos en espacios intercostales para visualizar la mayor cantidad de superficie. La posición, ¿cómo debemos de poner al paciente? Pues todo depende del paciente que tengamos. En un paciente anciano no nos va a aguantar teniendo los brazos un poquito separados porque nos interesa que la escápula, ¿vale? Se voltee de alguna manera para si nosotros tenemos que ver la parte posterior, no nos lo impida hacer la escápula. Podemos tenerle un poquito apoyado en una mesa por delante para que tenga facilidad. Como estamos diciendo con la insuficiencia cardíaca o con 4 áreas que estamos viendo por la cara anterior, podemos hacerlo perfectamente con el paciente tumbado, viendo las 4 áreas por delante de un emitoras y del otro emitoras. Ajustes. A ver, yo creo que esta pantalla es fundamental en esta charla. ¿Cómo tenemos que hacer esta exploración? El paciente generalmente sentado en atención primaria. ¿Qué sonda vamos a usar? Aunque hemos dicho que podemos usar cualquier sonda, la sonda que nosotros tenemos que coger para ver en profundidad es una sonda convex. Bien por un preset abdominal o, si tenemos la suerte de tener un preset pulmonar en nuestro ecógrafo, pues con el preset pulmonar. ¿Qué profundidad tenemos que poner? Todo depende de lo que queramos ver. Si que queremos ver la pleura, pues no hace falta que nos pongamos en una profundidad más de 5 a 8 centímetros, con eso es suficiente. Pero si queremos ver todo lo que es la profundidad, aproximadamente unos 12 centímetros. Y no me voy a olvidar de decir, no sé si ya es por 8ª vez, que el foco tenemos que ponerlo en la línea pleural. Siempre en la línea pleural, perpendicular a la pleura, porque desde ahí es donde vemos todas las patologías. Tenemos que poner poca ganancia para ver los artefactos, o sea, tiene que estar más claro el pulmón. Y debemos de explorar las zonas arreglo a lo que nosotros queramos estudiar. Podemos hacer, bien por protocolo Blue, 3+3, insuficiencia cardíaca 4+4, o en el caso del COVID, que es lo que nosotros vemos, es 6+6. Primero por cortes longitudinales para distinguir lo que es el deslizamiento pleural y después pasamos a los oblicuos transversales. Este es el ecógrafo que nosotros tenemos en mi centro de salud, que es un Mindray DC40. Os digo los botones que tenemos que usar fundamentalmente para la ecografía pulmonar. Aunque tenemos muchos botones, tenemos que usar el botón de la ganancia general, el botón, las botones de las ganancias parciales, lo que es la profundidad, lo que es el foco y lo que es el modo M, que lo podemos utilizar en ecocardio, aunque cada vez se usa menos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en una ecografía pulmonar normal? Tenemos que buscar 3 cosas: el deslizamiento pleural, la presencia de líneas A en el parénquima pulmonar, signo del murciélago, que es lo que tenemos que ir a buscar, y el signo de la cortina en el PLAPS. El deslizamiento pleural ya os he adelantado que se usa generalmente la sonda lineal, lo ponemos en el foco pleural y es el resultado del roce de la pleura visceral con la pleura parietal, que generalmente están adheridas entre sí y que por tanto descarta siempre la existencia de líquido o de aire entre ellas. Este es el deslizamiento pleural, que ya lo hemos ido viendo, como un caminito de hormigas que se está moviendo entre una y otra. Está más o menos como a medio centímetro de lo que es la línea intercostal y entre costilla y costilla pues viene a ver como aproximadamente como unos 2 centímetros. Las líneas A. Hemos dicho que las líneas A son unos artefactos de reflexión, que es lo que está traduciendo es la línea de la pleura, que son equidistantes y son líneas hiperecogénicas. Líneas hiperecogénicas horizontales paralelas y que siempre están a la misma distancia entre ellas y es la misma distancia que hay entre la línea pleural y la superficie de la sonda. La línea A nos está traduciendo un pulmón aireado. El signo de la cortina. ¿Os acordáis de los puntos que he dicho para el protocolo Blue? Pues el signo de la cortina es justo debajo de estos 2 puntos, siguiendo lo que es el margen de la mano para cruzarse con la línea axilar anterior. Aquí es donde nos vamos a encontrar el signo de la cortina. Y el signo de la cortina traduce la expansión del pulmón en inspiración, borrando lo que es la silueta hepática. Y eso lo que hace es descartar la presencia de un derrame pleural. Os traduzco lo que vemos aquí. Estamos viendo el hígado, estamos viendo el diafragma y estamos viendo una imagen hipericogénica por detrás, que es la columna vertebral, justo por delante el psoas y por delante el riñón. Curioso que la columna solamente la vemos hasta aquí, tiene su explicación. De aquí para arriba, que es el pulmón del señor,
tiene aire. Al tener aire, los haces de ultrasonidos no pasan, se ven todos reflejados. Por tanto, no somos capaces de ver la columna en el caso de que no haya patología, de que no haya líquido en un paciente sano, no vemos la columna desde el diafragma hacia arriba. Signo de la cortina. Nosotros vamos a ver esto, le decimos que inspire el paciente y borra lo que es el diafragma y la silueta del hígado. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. La ecografía pulmonar patológica, concretamente la congestión pulmonar, porque este vídeo está hecho solamente para la insuficiencia cardíaca, tenemos que estudiar lo que hemos dicho, son 4 zonas por emitoras y tenemos que ir buscando un deslizamiento pleural conservado y la presencia de 3 o más líneas B por campo en al menos 2 campos por cada emitoras. Eso es una insuficiencia cardíaca. Entonces, la definición de insuficiencia cardíaca: 3 o más líneas B por campo en al menos 2 campos por cada emitoras y tenemos que estudiar 4 zonas por emitoras. ¿Qué vamos a ver en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca lo que vamos a ver es edema en el intersticio y nosotros vamos a encontrar unas líneas verticales que son unas líneas de reverberación que salen desde la pleura, que se mueven con el movimiento de la pleura como si fueran un láser, infinitas. Y nos indica lo que hemos dicho, edema en el alveolo o en el intersticio. Son estas líneas, ¿vale? Saliendo de la pleura o son estas líneas, ¿vale? Esta es una corte longitudinal y esto es un corte en oblicuo. Las líneas son hiperecogénicas verticales, laser-like o en cola de estrella, que llegan hasta el final de la pantalla y que se mueven sincrónicamente con el deslizamiento o con el sliding pleural. Tengo que decir que podemos encontrarnos alguna línea B en las bases y es normal. Y puede haber otro tipo de líneas que salen también de la línea pleural, pero que no llegan hasta el final de la pantalla y que son normales, que son las líneas Z. Pero cuando aparecen líneas B, no tenemos duda, o sea, no es, pues parece, pues no parece, es que las líneas B se ven claramente, como se ven estas. La eco pulmonar es superior a la radiografía en el caso de la insuficiencia cardíaca. Tiene un valor predictivo negativo con respecto a la radiología, la eco un 90% y la radiografía un 80%, y una sensibilidad, la radiografía de un 73% con respecto al 88% que tiene la eco. Entonces, la ausencia de líneas B descarta congestión pulmonar. Lo vamos a usar pues como un BNP ecográfico. Aquellos médicos que no tengan BNP en sus direcciones asistenciales, pues podríamos usar la ecografía en lugar de la presencia de BNP porque nos obliga a esto para hacer un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿las líneas B es lo mismo que la insuficiencia cardíaca? No. No, porque también podemos ver líneas B en otras patologías, como pueden ocurrir en las neumonías intersticiales o en las fibrosis intersticiales. La utilidad de las líneas B, además, es porque podemos valorar la severidad de la congestión y también nos sirve para ajustar el tratamiento correctamente en atención primaria con los diuréticos o hacer un diagnóstico diferencial con lo que es un EPOC reagudizado, si el EPOC está además en insuficiencia cardíaca o no. Nos sirve para ver la evolución del paciente, estas líneas B, porque a medida que se descongestionan desaparecen. ¿Cómo lo aplico entonces en mi consulta? Pues hemos dicho que nos permite la monitorización de la respuesta al tratamiento diurético en el paciente que necesita una reposición volumétrica por estar hipotenso y por ver una cava que no está llena de líquido, que lo vamos a ver posteriormente, aunque esto es raro que nosotros lo vayamos a utilizar en atención primaria. Atención primaria fundamentalmente para ver descongestión. Y luego, otra de las cosas que vemos en la insuficiencia cardíaca es la presencia de un derrame pleural, que no es más que una banda anecogénica, no tiene ecos, con lo cual es una banda negra, generalmente en las zonas declives, y si hay un gran derrame, lo que le pasa al pulmón es que está colapsado dentro del derrame y nos da el signo de la medusa. Esto es un derrame pleural. Esta imagen negra que está justo por encima del diafragma, esto es el hígado. Si vemos esta parte está congestionada, estamos viendo muchas líneas B juntas y esto era un derrame pleural en una paciente con una insuficiencia cardíaca. El signo de la medusa es ese, lo que acabo de explicar. El muñón pulmonar que está flotando en líquido, que es derrame, que cuando nosotros lo ponemos en movimiento, lo que estamos viendo es la parte más alta de lo que es la medusa. Pues esto era el muñón del pulmón dentro de un montón de líquido, como ocurría aquí. Signo de la espina, que es lo contrario al signo de la cortina,
En este caso, como tenemos líquido en lo que es la parte por encima del diafragma, es decir, hay líquido en líquido pleural, nosotros vamos a ser capaces de ver la columna, porque sí que deja pasar el ultrasonido. En este caso, como no hay aire, el ultrasonido puede pasar y nosotros podemos ver la parte posterior de la columna. Este es un signo de la espina. ¿Vale? En este caso era un derrame pleural neoplásico con adherencias dentro del derrame, pero se ve claramente el hígado, el diafragma y por detrás el signo de la espina. Y lo último que tenemos que explicar en este vídeo es la cava inferior. La cava inferior la vamos a ver a través de la ventana subsifoidea, poniendo el marcador de la sonda mirando hacia arriba. Lo primero que vamos a ver es un corte del corazón en la ventana subsifoidea, en la que vemos el ventrículo derecho, que es una de las ventanas más importantes para ver si hay derrame pericárdico, con el lóbulo hepático, con el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Una vez tenemos la sonda con el marcador mirando hacia arriba, lo que hacemos es girarla. ¿Vale? Ponemos la parte subsifoidea, lo he dicho mal, la parte subsifoidea nosotros estamos poniendo el marcador mirando hacia la derecha, que es la izquierda del paciente. Y cuando nosotros queremos ver la vena cava, lo que hacemos es girar el marcador mirándolo hacia la cabeza del paciente. O sea, lo miramos aquí. Cuando estábamos en posición subsifoidea, el marcador estaba aquí. Bueno, pues nos encontramos la cava, ¿vale?, que entra en la aurícula derecha, o si lo ponemos mirando hacia abajo, nos encontramos la cava entrando al corazón. Nosotros normalmente lo vamos a poner así. Vena cava, muy cerquita de la vena suprahepática, a unos 2 centímetros de la entrada en la aurícula derecha es donde nosotros vamos a medir la cava. En condiciones normales la cava tiene que medir menos de 2 centímetros y además de medir menos de 2 centímetros, la cava varía el tamaño con respecto a los movimientos respiratorios. Cuando hay una inspiración profunda, la cava disminuye de tamaño porque entra el líquido en lo que es la aurícula derecha y en condiciones normales se tiene que colapsar más de un 50%. Pero hay determinadas patologías bien agudas, crónicas o fisiológicas en las que la cava puede estar aumentada de tamaño sin que haya un aumento de la presión en la aurícula derecha por una insuficiencia cardíaca. Puede ocurrir por un taponamiento cardíaco o una hipertensión pulmonar secundaria, un tromboembolismo pulmonar, de una forma crónica porque haya una hipertensión pulmonar o una disfunción de ventrículo derecho, o en condiciones fisiológicas. En los pacientes jóvenes, sobre todo los deportistas, un diámetro hasta de 25 milímetros por aumento del propio retorno venoso puede ser normal en la cava sin que sea patológico, pero la mayoría de las veces el aumento de la vena cava inferior, esa plétora de la vena cava inferior, lo que está diciendo es que haya un aumento de la presión en la aurícula derecha. En condiciones normales nos vamos a encontrar esta cava, que si os dais cuenta con los movimientos respiratorios, ella solita se está colapsando, está tocando casi una pared con otra. Y cuando nosotros lo vemos en el modo M, que lo que estamos midiéndola es a 2 centímetros de la entrada en la aurícula derecha, nos encontramos que mide en inspiración 0,47 centímetros y en expiración 0,41. Ha sido capaz de colapsarse un 50%. En condiciones patológicas, la cava va a ser mayor de 2 centímetros, en este caso mide 2,5, y cuando nosotros lo ponemos en modo M, vamos a ver que no se colapsa un 50%. En inspiración es 1,73 y en expiración es 2,21. Bueno, pues de esta manera nosotros vemos cómo está el tamaño de la cava. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta sesión? Lo más importante es que la ecografía hay que hacerlo con una correlación clínica. Por sí sola no tiene utilidad. Es una herramienta fundamental que nos ayuda a tomar decisiones, que confirma y descarta la sospecha clínica en el paciente que es nuestro, además, en el contexto clínico que conocemos, y que es fundamental para reducir nuestra incertidumbre en el caso de nuestra práctica diaria. Esta es la bibliografía que he usado y que
y que es fundamental, sobre todo lo que es la ecografía pulmonar en lo que es Liechtenstein, que fue el padre de todo esto, y luego hay una bibliografía para lo poquito que he hablado de la insuficiencia cardíaca. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que esto nos sirva a todos para dar un impulso a lo que son todas las unidades de insuficiencia cardíaca y llevar al paciente entre la primaria y la especializada de esta patología que cada vez es más frecuente.